La lectura bíblica para nuestra meditación en esta tarde la vamos a encontrar en Juan capítulo 13, desde el versículo 21 en adelante. Juan 13, desde el verso 21 en adelante, dice así: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y él respondió: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sin duda, este es un pasaje muy intenso de la Escritura. Jesús ya estaba para ser sacrificado, y sus dichos frente a sus discípulos los deja perplejos. Uno de ustedes me va a entregar. Nosotros sabemos quién entregó a Jesús. Nosotros estamos del lado de acá de la historia, sabemos cómo sigue. Pero hay algo que quisiera que notásemos en esta ocasión, y es la frase de Jesús cuando dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Es probable que esta palabra gloria o glorificación nos reporte ciertos problemas de interpretación. Porque ¿qué quiso decir Jesús realmente con esas palabras? Ciertamente hablaba de su muerte y de su ascensión a la diestra del Padre. Él vino a cumplir con el propósito de dar su vida por la humanidad, pero no se iba a quedar prisionero de la muerte. Es decir, la muerte no le podría contener. Sabemos que al tercer día resucitó. Y sabemos también que Dios Padre le concedió un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo no corruptible, eterno, capaz de ver la magnificencia de Dios cara a cara. A pesar de que en su carne no le era fácil para Jesús subir a la cruz, Él puede ver más allá de la muerte y ver la gloria de la resurrección. Ahora, aquí encontramos un suceso. Dice que Satanás había entrado en Judas. No quiere decir que Judas quede exculpado debido a que tuvo una influencia sobre él, porque sabemos que en el fondo Judas era un hombre avaro, un hombre dado a amar las cosas materiales. El Señor, sabiendo lo que había sucedido en el corazón de Judas, le dice: bueno, lo que tienes que hacer, hazlo. Los demás no entendieron estas palabras, pero Judas salió resuelto a entregar a su maestro. Y dice el verso 31 que cuando Judas hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Entonces, podemos hacernos la pregunta: ¿cuándo fue glorificado Jesucristo, el Hijo del Hombre? Desde el capítulo 13 al capítulo 17 de Juan, podemos ver una interesante descripción del angustioso atardecer en la vida de Jesús. Particularmente en el capítulo 13, podemos ver junto con el autor el rostro de los discípulos de Jesús al darse cuenta de la inminente muerte de Jesús.
Uno casi puede ver en los ojos de ellos cómo van tomando conciencia del plan de Dios conforme Jesús les va hablando. Desde tiempos inmemoriales, desde que el primer hombre que apareció en la faz de la tierra, Satanás, ha estado presente en la historia de la humanidad con el propósito de pervertir el propósito de Dios para cada persona. Cuando Adán pecó delante de Dios, se convirtió a sí mismo en la puerta de entrada a toda fuerza diabólica, carnal, cósmica. Al caer Adán, le dio a Satanás la entrada legal a toda la maldad que existe. Y dice la Biblia que así como Adán es la puerta de entrada al pecado, Cristo Jesús, el segundo Adán, es la puerta de entrada a las riquezas espirituales del pleno entendimiento en Dios. Teniendo esto en mente, hemos de entender esto. En lo que se refiere a la acción perturbadora de Satanás, siempre ha sido y será su intención crear suficiente tensión para que nosotros, los seres humanos, actuemos independientemente de Dios, de tal manera que pueda conducirnos a la desobediencia. Esto fue lo que intentó con Adán y lo logró. También lo intentó con Cristo Jesús, pero no lo logró. Probablemente todos recordamos el suceso de la tentación de Jesús en el desierto. Dice Mateo 4 que después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Por cierto, qué duda cabía de que Jesús de verdad era y es el Hijo de Dios, pero Satanás tiene la audacia, se atreve a poner en duda la identidad misma de Jesús. De hecho, Satanás siempre actúa así para tentar a los hijos de Dios. Él usa el arma de la duda. Y esa es el arma más poderosa del reino de las tinieblas. Escúchelo bien. Así como trató de hacer dudar al propio Jesús sobre su identidad como Hijo de Dios, tratará constantemente de hacernos dudar a nosotros de quién dice Dios que somos. Y esto porque el diablo sabe que basta un momento de duda, un momento de cuestionamiento sobre nuestra identidad en Cristo para que seamos presa de toda la maldad espiritual. Si eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no tenía duda alguna de quién era realmente. Él vivía deliberada, consciente y persistentemente en la realidad de que el Padre estaba en él y él estaba en el Padre. Cristo Jesús no se movía en base a emociones. No actuaba de acuerdo a lo que sentía, sino por una convicción profunda de que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. De hecho, cuando alcanzamos esa convicción por la gracia del Espíritu Santo, no necesitamos un marco especial para vivir nuestra fe. Basta solo saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios, que nuestro Salvador será glorificado y nada más necesitamos. En Juan 14, Jesús le hace una pregunta desafiante a Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y luego afirma: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en el verso 10, en Lucas, está en Juan capítulo 14, verso 10, y en Lucas 10, 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Estos pasajes revelan el secreto de esta relación íntima que Jesús tenía con su Padre Celestial. Y toda la vida de Jesús giró en torno a esta relación íntima con Dios. Todas sus palabras, todas sus acciones, todas sus reacciones fueron movidas bajo este concepto de vida. Dios mora en mí y yo moro en Él. Pero quedamos en las palabras de: ahora será glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué es la glorificación del Hijo del Hombre, de Cristo? Creo que esto es lo primero que debemos abordar. Dice Jesús en el verso 21: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y quiero que se ponga mentalmente en este escenario. Imagínese que usted convoca a un equipo de personas para que trabaje con usted.
en una determinada área ministerial o lo que sea. Ahora bien, usted sabe que en ese grupo hay uno que lo va a traicionar. Hay uno que lo va a entregar, que lo va a vender. ¿Cuál sería su estado emocional? ¿Qué haría usted sabiendo de antemano que tal persona lo va a traicionar? Porque claramente Jesús sabía lo de Judas de antemano. Juan 6:7 toma las palabras de Jesús cuando dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Muchas veces nosotros podemos sospechar de alguien y frente a esa sospecha tomamos mecanismos de defensa para evitar el dolor del rechazo, de la traición o la deslealtad. Sin embargo, Jesús tomó la decisión deliberada de escoger a Judas, sabiendo lo que iba a ocurrir, y no solo lo escogió, sino que lo asoció con él de tal modo que Judas tuvo los mismos privilegios que los demás. No hubo parcialidad en Jesús, aún sabiendo de quién se trataba. Jesús sabía que este hombre tenía inclinaciones al robo. Aún así, sabiendo que era un pillo, le encargó las finanzas del ministerio. ¿Puede creerlo? Y qué grande es esto. Porque el Señor no elimina a nadie hasta que lo prueba en sí mismo. Él llamó a Judas, le dio las mismas oportunidades de los demás, aun cuando conocía su corazón, y todo esto puede resultar incomprensible a la mente humana. Por último, pudo haberlo dejado al margen cuando revelaba los misterios de su reino, cuando enseñaba, cuando hacía los milagros, pero no. Le dio exactamente las mismas oportunidades que a los otros 11. ¿Saben? Y aunque suene duro y doloroso, yo creo que Judas nos representa a todos y a cada uno de nosotros, por desgracia, querámoslo o no. Me parece que Judas es un fiel representante de la raza humana caída. Sin embargo, Dios en su amor infinito viene a poner todo a nuestra disposición. Lo que es para los demás es para nosotros también. Es justo en su trato con todos, así como lo hizo con Judas, y sin embargo Judas llegó a ser el símbolo de la traición. Bueno, sí, es el ser humano. Dios le ha dado toda clase de oportunidades y las ha rechazado sistemáticamente. Dios ha puesto bajo su dominio todas las cosas que existen y ha fracasado. En el jardín del Edén, fracasó. Le entregó la ley, fracasó. Sin ley, fracasó igual. Y es que el ser humano en sí mismo es una tragedia. El ser humano es capaz de cometer las atrocidades más grandes que jamás imaginó. Sin embargo, muchas veces se compara con otros y dice: pero yo no soy así, yo soy mejor que este. Y yo me pregunto, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? Hay un potencial caótico en cada persona. Tragedia, violencia, deslealtad, como no nos imaginamos. Nos aguantamos solo porque vivimos en un ambiente controlado. Por eso no se revela del todo quiénes somos, pero viéndolo con crudeza. Somos gente peligrosa. Somos gente peligrosa. Yo sé que no soy muy popular al decir esto, pero me parece que de pronto es bueno que nos miremos con objetividad espiritual. Judas tuvo todos los beneficios de la bondad de Dios. Sin embargo, él decidió traicionar al Señor, revelando así lo más terrible que puede esconderse en el corazón humano. Y cuando la naturaleza humana llega a su condición más terrible, entonces Dios muestra al segundo Adán, a Cristo Jesús. Gloria a Dios. En cuanto Judas salió, Dios introdujo al otro hombre, al hombre glorificado, al Hijo amado en quien encontró complacencia. Quiero que veamos este suceso de Juan 13 como un evento profético y les invito a que pongamos esta escena en nuestra propia vida. Lo mismo que le pasó a Jesús es la experiencia que nos sucede a nosotros todos los días. Porque si bien en cada uno hay un Judas que quiere rebelarse contra la voluntad de Dios, lo que llevó a Jesús a la victoria fue su convicción de que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él.
Esa es también la gloria de los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Cuando se va el espíritu de rebeldía, cuando se va el espíritu de religiosidad, entonces es glorificado el Hijo. Entonces Dios se manifiesta en medio de ella. En Efesios 3:17 dice que Pablo oraba de rodillas al Padre por los hermanos de la iglesia en ese lugar. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y también dice en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y en Efesios 2:22, que somos habitación de Dios en Cristo Jesús, en quien somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué alta posición es la que tienen los creyentes delante de Dios por medio de Jesucristo. Podemos vencer toda la oposición porque Cristo venció por nosotros. ¿Sabe lo que implica esto? Que la iglesia de Cristo es indestructible. ¿Escuchó bien? La iglesia de Cristo es indestructible. Esto es tremendo. Bendito sea Dios. Hubo gente en la historia de la humanidad que se atrevió a decir que la iglesia iba a desaparecer. Pero eso no ha sido así. La iglesia de Cristo está viva, dinámica, poderosa, indestructible. Por cuanto Cristo Jesús habita en la iglesia, quienes somos parte de ella, podemos enfrentar cualquier truco del reino de las tinieblas y salir victoriosos. Lo mejor que pueda tener o lo peor que pueda presentarnos el diablo no es suficiente para detener a una iglesia que es poderosa, porque Cristo Jesús, el campeón del universo, habita en ella. Amén. Si es fácil decir amén cuando se habla en términos generales, pero ¿cómo está usted en lo personal? ¿Aplica esto a su vida? Porque debo decirle que si usted es iglesia, usted es victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo habita en usted. Pero si no estás ganando las batallas contra el pecado, si has sucumbido una y otra vez, examínate seriamente delante del Señor, porque tu propio evangelio podría ser solo una farsa. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia no es una pared, la iglesia no es un altar, la iglesia no es un teclado, la iglesia no es una silla, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y la iglesia, escúchelo bien, está inundada, está saturada de la gloria de Dios. Hay personas que piensan que lo que marca la diferencia entre creyentes y no creyentes es que los primeros no hacen las cosas malas que hace el mundo. ¿Será eso? Con responsabilidad le diré que he conocido personas no creyentes cuyo comportamiento es mucho mejor que gente de iglesia. Son más honestos, son más leales, no se confunden eso. La religión te dice, vístete de esta manera, peínate de esta manera, habla de esta manera. Sin embargo, eso no es lo que te hace diferente al mundo. El mundo no nos puede conocer, no porque no vamos a un bar, no porque no jugamos juegos de azar. El mundo no nos puede conocer por lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es glorificar al Hijo de Dios? Y si yo dijera, vamos a glorificar a Dios ahora, probablemente alguien allí donde está se levantaría de su asiento y levantaría las manos al cielo. No estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que glorifica al Hijo de Dios no es un ejercicio religioso, sino la gracia en la que me estoy moviendo. Para glorificar a Cristo tengo que actuar en la conciencia de Cristo, no en la conciencia de Judas. No puede ser glorificado el Hijo mientras Judas está presente. Decía el párrafo que leíamos que cuando Judas sale del lugar, entonces Jesús pudo exclamar, ahora es glorificado el Hijo. ¿Por qué? Porque Judas ya no estaba. Judas era la traba, era el lastre para la glorificación del Señor por lo que representaba. Lamentablemente, una persona puede asistir todos los domingos a una iglesia, pero de lunes al sábado parecerse a Judas. Y si es así, entonces el Hijo de Dios no es glorificado. El Hijo es glorificado cuando Judas se va, cuando Judas sale de la escena. Porque si Judas está presente, tarde o temprano va a terminar traicionando a la iglesia de Cristo y lo que es peor, al Hijo de Dios. Jesús dijo en una ocasión,
Ay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. ¡Qué terrible! Usted puede asistir a una iglesia 10, 20, 30 años, sentarse cada semana con el maestro, pero seguir siendo Judas. ¡Ay de aquellos!, dice el Señor. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cuántas veces murmuramos, opinando injustamente, sin percatarnos del alcance de nuestras palabras, sin darle importancia al daño que podemos provocarle al hermano más pequeño? Jesús dice, no tiene idea a quién está ofendiendo. Si se lo hace a mis pequeñitos, a mí me lo hace. ¿Cuántos años estuvo Judas con el Señor? Escuchó sus maravillosas enseñanzas, vio los más grandes milagros, sin embargo siguió siendo Judas. Saulo de Tarso era un hombre versado en la ley, culto en la palabra, conocedor de los planes de Dios, fariseo de fariseos. Sin embargo, cuando Cristo levanta su iglesia, a él le da por perseguirla y se consigue los permisos legales para literalmente asolarla. Y fue en medio de esas circunstancias, cuando camino a Damasco una luz lo derribó de su caballo, lo dejó ciego y escuchó una voz que le decía desde el cielo, Saulo, tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Yo estoy en esta gente y ellos están en mí. Y quiero invitarles a que nos examinemos por unos momentos, de acuerdo a tus acciones, de acuerdo a tus juicios, tus motivaciones, con quién vas por la vida, con Judas o con Cristo. Mientras Cristo revela la voluntad de Dios, Judas deja ver la voluntad humana. Déjeme hacerle otra pregunta a fin de clarificar su respuesta. Cuando usted va a una iglesia, ¿a qué va? ¿Va a encontrarse con Dios o va a una cita con Dios? Hay algunos que van a una cita esporádica con Dios, después simplemente ya me encuentro contigo la otra semana. Pero cuando usted comprende la vida cristiana, sabe que el culto no es una cita con Dios, porque Dios no viene con usted o Dios no va con usted a la iglesia. Él está con sus hijos también durante el descanso de la noche. Él está con sus hijos cuando se levantan por la mañana. Él está con sus hijos cuando se hacen el aseo, cuando se peinan, cuando se sientan a la mesa. Él está todo el tiempo, ¿se entiende? No necesitamos un sentimiento para saber que el Señor está con nosotros. Cuando realmente hemos creído en Él, somos conscientes de su presencia todo el tiempo. Y esto no es de nosotros. Fue el mismo Señor quien tomó la iniciativa. El Espíritu Santo se movió a mi favor y aclaró mi mente adormecida y trajo luz a mi espíritu que estaba en tinieblas. Jesús no dijo, cada vez que siento al Padre le glorifico. No dijo eso. Él dijo, cuando hago las cosas que a Él le agradan, cuando me muevo en obediencia a su voluntad, entonces Él es glorificado en mí y yo en Él. Y saben, la religión enseña exactamente lo contrario. Nos ha hecho creer que la iglesia es como una bomba de benzina donde vamos los domingos a cargar el combustible, pero en el intertanto nos vamos vaciando. Y desgraciadamente mucha gente que acude a las iglesias los días domingos se motiva en la búsqueda de Dios y el lunes o martes ya no sabe qué hacer, excepto esperar que llegue el siguiente domingo. No, ese evangelio es inconsistente con la palabra de Dios. No es evangelio, es un anatema que hay que rechazar en los términos más categóricos. Hoy por hoy se promocionan las congregaciones como se promueven los supermercados, y siento un celo enorme en mi corazón cuando escucho a los mercaderes de la fe vendiendo sus productos religiosos, engañando a las personas. Venga acá y será lleno, acérquese a nuestra iglesia y va a vivir una experiencia de fe. No se pierda esta oportunidad porque nos visitará tal persona y habrá impartición. Y la gente que no está cimentada en la palabra, le gusta ese vocabulario y atiende ese llamado. ¿Sabe por qué? Porque excita las emociones, pero no lucha con el espíritu, lucha con la psiquis. Le hace sentir por un momento agradado, pero es mi deber decirles que usted puede levantar sus manos, que usted puede danzar hasta el cansancio, lo que no digo que sea malo si se hace con correcta motivación, pero aún así salir del lugar de culto como un Judas, porque no es lo externo lo que cuenta, lo que realmente cuenta es la obra maravillosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
de su plenitud bebimos todos, dijo Pablo. Y cada vez que respondemos en obediencia a la voluntad de Dios, Cristo es glorificado en nosotros y nosotros en Cristo. Me temo que hay muchos que dicen creer en Dios, pero no viven conscientes de la vida de Cristo en ellos, porque viven más movidos por sus sentimientos que por sus convicciones. Es por eso, por lo que muchos asiduos a las iglesias se convierten en marionetas de Satanás, del mundo, de la carne, y otros, imagínense, simplemente ya dejaron de congregarse, porque no hay motivación ni para eso. ¿Por qué? Porque cada vez que un creyente desciende a su propia naturaleza, el diablo hace con él lo que le da la gana. Algunos vuelven al mundo, siempre buscando algo externo que venga a librarlo de la situación. Pero es lo que está dentro lo que debe salir. El depósito del interior debe salir. En nuestra condición natural no hay ninguna esperanza de gloria, solo en Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza viva de gloria. A veces cuando leemos esta promesa lo vemos como algo a futuro, pero no, ya está con nosotros. Solo debe haber dependencia continua en el Señor. Estimado, ¿a quién obedecerás a partir de este día? ¿A la naturaleza de Judas o a la de Cristo que está en ti por gracia del Espíritu Santo? Esto es determinante. Puedes saber la Biblia de memoria, puedes pasar horas al día orando, pero eso no garantiza necesariamente que estés viviendo en la conciencia de quién está dentro de ti. Cuando tenemos esa conciencia, aleluya, aunque no hayamos alcanzado la perfección aún, tenemos al autor de la palabra viviendo dentro de nosotros. Bendito sea Dios. Porque no es lo mismo tener la palabra del autor que al autor de la palabra dentro de la vida. El problema es que hay gente que tiene la palabra del autor, pero no tiene conciencia de que el autor de la palabra se ha metido dentro de ellos. Si eres un hijo de Dios, recurre a quien vive dentro de ti. Jesús prometió hacer morada en el corazón de sus hijos. Adquiere conciencia de Cristo en tu vida para que no caigas en desobediencia y el lazo de Satanás. La Biblia nos exhorta a descansar en el Señor, a echar nuestras cargas delante de Él. Nunca confiemos en nuestros propios entendimientos, sino en el entendimiento del Señor. Lo que hace regularmente va de la mano con los deseos de Dios para tu vida. En Juan 6:57 dice Jesús: el que me come vivirá por mí. Comer es digerir. Comer es integrar las vitaminas, las proteínas a nuestro cuerpo para que se fortalezca y viva. El gran reto del creyente es asumir, integrar su experiencia de vida al hecho de que Cristo habita en él. Esto implica gloria ahora y esperanza de gloria al día de su manifestación plena. La única forma de aplicar diariamente la victoria de Cristo sobre las tinieblas es no viviendo en la fuerza de la vieja naturaleza. Así, cada vez que el adversario quiera hacernos tropezar, tendrá que enfrentar la perfección de Cristo en nosotros. Cristo es más fuerte que cualquier situación del momento. Es más fuerte que cualquier deseo carnal. Cristo es más fuerte que cualquier truco del diablo. Y tú eres más que vencedor, no porque haces cosas buenas, sino porque Cristo vive dentro de ti. Y concluiré leyendo algunos versos del Salmo 77. Un salmo escrito en un momento de oscuridad del alma. Y quizás estás pasando una situación similar. Otros tendrán que enfrentarla. Las preguntas del alma, sus dilemas, sus tensiones. Dice el subtexto que este salmo pertenece a Asaf, un músico principal en el templo, es decir, un hombre para quien las cosas religiosas le eran conocidas. Seguramente, me imagino yo, mientras ministraba en el santuario, Asaf escuchó a los mejores exponentes de la ley. Vivía día y noche los asuntos espirituales de la casa de Dios y sin embargo hubo un momento de angustia en su vida. Hubo un momento de turbación, su alma comenzó a hacerse una serie de preguntas inquietantes. Dice así, ustedes pueden leerlo detenidamente después. Dice: con mi voz clamé a Dios, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Luego, si se fijan, aparece una palabrita indicatoria que dice Selah. Esto es porque cada salmo era una canción en el pueblo hebreo. Y la palabra Selah indica que se debía hacer una pausa en ese momento con la finalidad de pensar, de meditar bien en lo que se acababa de decir. Y Asaf dice: me acordaba de Dios. No podía pegar los ojos.
Me acordaba de mis cánticos de noche, mi espíritu inquiría: ¿ha cesado para siempre la misericordia de Dios? Cuán turbada podemos encontrar el alma de este siervo de Dios. ¿Y qué había pasado? Se sentía enfermo, desesperado, pensaba en las promesas de Dios y no podía ver su cumplimiento. Enfermedad mía es esta, se decía. El problema no era Dios, el problema era suyo. Su dilema es que quitó la mirada de donde debía tenerla, pero bendito sea Dios, porque luego dice: traeré a la memoria los años en la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Y yo pregunto, si este hombre pudo traer a la memoria las obras de Dios en un tiempo cuando el Espíritu Santo todavía no había venido en plenitud sobre los creyentes, cuando el Espíritu estaba con ellos pero no estaba en ellos, ¿podríamos hacer menos nosotros teniendo al Espíritu de Dios en nuestras vidas? Recuerda esto: Judas es la expresión de Satanás, pero Cristo es la expresión de la gloria de Dios. Vive en la conciencia de que tu Salvador vive dentro de ti. Cuando se va Judas de tu vida, entonces el Hijo de Dios es glorificado a través de tu vida. Una vida victoriosa tiene que ver con la conciencia en la cual vive. Pero ¿estás respondiendo a Dios o estás respondiendo a Judas? Cristo en nosotros es más que suficiente para ayudarnos sea cual sea nuestro dilema. Por eso te digo, deja que Judas muera en tu vida desde este mismo día. Haz que retroceda las tinieblas que te agobian en el nombre de Jesús. Quizás estás luchando con un hábito pecaminoso. Quizás estás luchando con un carácter incorregible o de alguna manera con una situación incontrolable. No tienes por qué seguir así. Si Cristo está en tu vida, Judas debe morir. Deja que el espíritu del hombre muera y que el Cristo de la gloria surja en ti. Deja que el Señor se revele a través de tu vida. Usa el depósito de la gracia que hay en ti, porque ese depósito es más poderoso de lo que imagina. Déjalo salir. Exhálalo en el nombre de Jesús. Irrádialo confiando en el Señor. Atrévete a confiar en Dios y verás la diferencia.